Javier Jiménez, primer ministro del Paraguay, o jefe de gabinete, ¿cómo te va? Hola Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos y la audiencia del programa? Eh, yo te medio en serio, pero medio, o sea, medio en broma, pero medio en serio te dije el tema de primer ministro porque el trabajo de coordinación del gabinete es ese, prácticamente, ¿verdad? Javier, y conste que lo hablamos, yo te dije, mira que está corriendo este rumor la vez pasada que estuviste acá, este ya es el tercer programa que hacemos en el año contigo, y me dijiste, no, con paz de espera, vamos a ver qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, ¿por qué la decisión de entregarte esta responsabilidad de parte del presidente? Y hoy se cumplen 30 meses del inicio de nuestro gobierno, 30 meses, 2 días para ser técnicamente exacto. El presidente hizo una evaluación y se refirió hizo una analogía deportiva para los que nos gusta el fútbol y dijo que en los partidos generalmente cuando se está ganando 2-0 y se entra al vestuario para el segundo tiempo, hay que apretar los dientes y esos primeros 15, 20 minutos deciden el resultado final del partido. Esa analogía llevada a la práctica significa de que tenemos que hacer el esfuerzo de enfocarnos en 3 factores que son gestión, gestión y gestión. Obligarle a los ministros a trabajar de una forma coordinada, pero sobre todo responsable hacia la concreción de metas, ¿verdad? Metas que tienen que ver con 2 cosas. Primero, alinear las acciones en busca de la visión que tiene el presidente de la República y después la cobranza de resultados. Entonces, un poco o definitivamente esa fue la decisión del presidente de la República y creo que se basó en las competencias adquiridas, y en la experiencia también que traigo desde el Ministerio de Industria y Comercio, donde ya veníamos haciendo ese trabajo de coordinación en parte. Yo, Javier, pretendo dividir esta conversación contigo en dos cuestiones que a mi juicio están en dificultades. Aclaro, no te lo tengo que aclarar a vos, pero creo que sí vale la pena remarcar para toda la gente que nos está viendo. Como siempre, yo apoyo muchas de las políticas del gobierno. Creo que la dirección es la correcta en muchas cosas, en otras no, en muchas sí. Pero sí, Javier, tengo que, y lo hablamos ya contigo, decir que hay algunas cuestiones que trabajan a favor de los deslegitimadores del gobierno. Y entonces divido la conversación en estos 2 ítems sobre el mismo tema, pero desde ángulos distintos, y voy por lo primero. Acá hay un factor, a mi juicio, que está operando negativamente sobre la base de legitimidad del gobierno, que es la prestación de los servicios públicos, la atención que el público recibe del gobierno en algunas instituciones. Yo creo que el caso clásico es IPS, pero no es el único caso. Básicamente te diría que el grueso de la preocupación es el tema salud. Dentro de eso el tema IPS como alerta específica. Después tenemos también la transición en la educación, que creo que está generando tensiones también. Y supongo que puede haber algunos otros elementos. La apertura de empresas, creo que está funcionando muy bien, etcétera, etcétera. Pero creo que esos 2 ítems afectan a la vida diaria de la gente y todos los días causan roncha y desgastan el soporte del gobierno. ¿Qué opinas? Coincido contigo en el análisis. Eso es justamente el pedido que hace el presidente de la República, que construye una visión de país y se refiere siempre al resurgir del gigante, el Paraguay que tiene de todo para ser un país con un Producto Interno Bruto per cápita de $60.000 por habitante, un país de primer mundo, ¿verdad? Y esa visión está. Ahora, a la visión hay que sumarle el plan y la ejecución del plan, ¿verdad? Y
Y ahí es donde hace falta acciones concretas para encontrar soluciones al día a día de las personas, ¿verdad? Bajo el riesgo de que esa visión, que es a lo que vos te referís de manera indirecta, se caiga por culpa de la ejecución o de una ejecución tardía, porque a una persona que le falta salud, le falta educación, se la salta en la calle o no tiene oportunidad de trabajo, es difícil hablarle del resurgir de un gigante y de todas las cosas que se están viendo bien, porque los tiempos en política pública cada vez se acortan más. Y si no se encuentran soluciones palpables y reales para las personas en el día a día, el relato se pierde. Hay una inmediatez cada vez mayor, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Yo creo que es producto de la tecnología también. La gente tiene acceso a tecnología y ve en un teléfono celular cosas aspiracionales, ¿verdad? Lo que ocurre en otros países, cómo se vive en otros países. Entonces, hay un desafío hay un relato, hay una orden, hay un camino trazado, hay una estrategia, pero lamentablemente siempre uno corre atrás del tiempo. Entonces, ahí es donde hay que bajar a la cancha la ejecución de estas prácticas para que el relato acompañe al bienestar de las personas. Finalmente, el resurgir del gigante que dice el presidente Peña es que la gente esté mejor, pura y simplemente que la gente esté mejor, tenga oportunidades de brindar mayor bienestar a sus familias y bueno, un poco el trabajo del jefe de gabinete, bajar a tierra esa visión de país que está pasando, se está concretando, pero que tiene que cada vez ser más rápida. Ahora, Javier, vamos a caso concreto. Yo esta semana tengo que enfocarme en asuntos que hablé particularmente con el presidente de IPS, con Agustín Encina de Contratación y Compañía, la llegada de medicamentos a la gente que los requiere. Y yo tengo que decirte, mi querido Javier, que yo no creo que esto sea un tema presupuestario. Creo que es un tema de gestión. Y ¿por qué te digo que no es un tema presupuestario? Porque generalmente la plata está generando compras gigantes. Estamos hablando de 600 millones de dólares, y eso en materia de medicamentos. Pero hay un tema de gestión que es, y yo voy a usar una expresión que usé con Jorge Brites el domingo, y que Jorge tuvo que darme la razón. Porque acá hay una mafia médica, Javier, que está ralentizando las entregas y está además instrumentando las entregas de medicamentos para la gente. Y por supuesto el resultado práctico es que los bandidos cobran, pero la gente se queda enojada. Y no se queda enojada con los bandidos, porque los bandidos están encubiertos, se queda enojada con el gobierno. Entonces, esto es una cosa que hay que destruir, pero no se puede destruir la mafia con contratos de señoritas. Perdón, discúlpame, mi querido Javier, la mafia no se puede destruir contratos de señoritas. La mafia se destruye a tongo. Y lamentablemente la mafia está empotrada de cuello blanco y guantes y ropa de seda. Está empotrada ahí. Y nada, quiero saber un poco tu valoración sobre eso. De que existe, no creo que sea el 100% del problema. Esas cosas no se pueden cuantificar con exactitud, pero ponerle que sea 30% del problema, lo cual es mucho, ¿verdad? Y hay que romper ese círculo que está identificado. Es exactamente como vos estás diciendo. Por mucho tiempo los proveedores de insumos médicos y de medicamentos, ¿verdad? Proveían remedios sin que tengan uso final, sin que haya trazabilidad. Esos remedios iban a depósitos sin control y esos depósitos, otra vez gran parte de esos remedios salían por la puerta trasera y se vendían en el mercado negro. O sea, de que existe, ¿verdad? Entonces existe una voluntad del gobierno y se están dando pasos firmes a dotarle de tecnología y procesos de control para solucionar este problema. Pero hace unos días le decía a algunos colegas, toda la función de la salud en Paraguay, gran parte, y lo digo desde mi perspectiva de empresario
encargado por mucho tiempo de la logística y el control administrativo. Yo decía, el sistema de salud tiene que tener a la cabeza más administradores, más expertos en logística, ¿verdad? Sin detrimento de lo que le brindan los médicos. Y lo decía en tono de desafío, le decía justamente a un ex ministro de salud, le decía, yo sé que vos tenés un conflicto de interés con lo que te voy a decir, pero ¿qué pasa si ponemos al frente un administrador que ¿verdad? Y me decía, no es una mala idea, y si no es ministro, tiene que ser un viceministro, o sea, hay que ayudarle, y eso hizo el presidente Peña, cuando él dijo, pues este no es un problema de la ministra Barán, que está haciendo un buen trabajo, esto es un problema de gobierno, y tenemos que venir toda la mesa a ayudarle a la ministra a solucionar problemas logísticos y de control y de trazabilidad y tecnología, ¿verdad? Pero, de nuevo, esa es una parte del problema. Tampoco voy a decir de que la situación de la salud se debe única y exclusivamente a esa mafia a que vos te referís. Es parte del problema. Ahora, existen otros problemas que tienen que ver también con esa coordinación que vos decís. El gobierno invirtió mucha plata en la construcción de infraestructura, en hospitales, y eso la gente va cambiando en el interior cómo se atiende, Albert. La persona que estaba en el interior y antes se hacía atender por el médico de barrio y bueno, y se endeudaba para comprar medicamentos, hoy se va a un hospital de primera clase, un hospital que una infraestructura que invita a que uno se atienda en esa infraestructura, y ahora hay que dotarla de médicos y hay que dotarla de insumos. Entonces, es un proceso de coordinación. De nuevo, el presidente quiere reforzar esa área, que se sienten en una misma mesa el MEF, el Ministerio de Salud, el MIC, ¿por qué no? El Ministerio de Industria, para dotarle de capacidad logística o abrir la cancha para que puedan venir empresas de afuera a participar de licitaciones que se encarguen de esa parte. Un trabajo de todo, coordinado bajo esa visión que te dije anteriormente del presidente de que los problemas se resuelven con el esfuerzo de todos. Javier, no te dar más vueltas sobre el tema, solamente quiero recordar dos detalles. Cuando vos empiezas a ver en estos grandes hospitales cuasi primermundistas que se están construyendo, la formación de campamentos de pacientes, quiere decir que la mafia ya ganó, porque quiere decir que ya se apoderaron del control de la distribución de medicamentos. Y no hay que ser premio Nobel para saber eso. Y esto me lo reconoció expresamente Jorge, el hecho de que haya campamentos de parientes teniendo que esperar que les grite la enfermera el nombre para ir a comprar remedios, eso ya confirma que la mafia ganó. No necesitas ninguna auditoría, no necesitas nada. Si vos tenés un paciente que necesita que sus parientes estén ahí para comprarle medicamentos, la mafia ya ganó, Javier. No hay que ser premio Nobel para saber eso. Y con respecto a lo último que decís, voy a dar un ejemplo que a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta cada día más. O sea, a mucha gente no le gusta, pero porque están siendo expulsados y, como dicen los cristianos, expulsados del templo, ¿verdad? Robert Kennedy Jr., ni médico ni nada, pero ministro de Salud de Estados Unidos, y está haciendo una revolución. Medicamentos baratos, medicamentos accesibles, destrucción de toda la parafernalia mítica con la que pretenden venderte medicamentos que no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pueden hacer nada porque las cosas están en evidencia. Entonces, ese es el camino, mi querido Javier. Coincido contigo que es un problema, coincido contigo de que este funcionamiento tiene no años de funcionamiento, sino décadas, y que es un sistema que hay que romper, que hay que buscar la forma, y la existe, de encontrar la tecnología, la trazabilidad y sobre todo la fuerza de voluntad para tomar experiencias de afuera como la que vos citás y romper el molde, ¿verdad? Eso es lo que exige el presidente de la República, salgan a realizar acciones, y fue la orden que me dio. Salgan a realizar acciones concretas que resuelvan los problemas y que eso cause solución a los problemas de las personas. Y en eso estamos, y esa es la nueva impronta que él está dando
con este nombramiento y con esta tesitura de que los resultados ya no pueden seguir esperando y que tenemos que darle soluciones prácticas a la ciudadanía. No te rompo más la bola con esto, solamente te voy a contar un pequeño cuentito que dura 30 segundos. El domingo cuando vino Jorge, vino con él Derlis León, que era director de insumos estratégicos en diciembre de 2020, pandemia, la dictadura sanitaria. Y por suerte vino porque le recordé, Javier, para que veas cómo se mueve la cosa nomás. Pero como yo no tengo ninguna responsabilidad, puedo decir algunas cosas. Javier, vos sabés que en diciembre de 2020 yo le hice prometer al aire a Derlis que se iba a implementar el sistema de recetas electrónicas para que los flujos de inventario no sean mafiados por la industria farmacéutica. Mi querido Javier, estamos en febrero de 2026 y nunca implementaron la receta electrónica, porque son más fuertes que nosotros. Nunca. Y no se va a implementar luego, porque vos pones la receta electrónica y se les acaba el negocio de vender el stock que tienen estancado en los depósitos. Entonces que vayan a joder a su abuela y que me vayan a decir, no, lo que pasa es que no, diciembre de 2020, yo tengo todos los registros de programa, te voy a decir, sí prometo solemnemente que vamos a tener la receta electrónica. 6 años no hay receta electrónica. Esos son, Javier. Con eso te enfrentas. Así que... Coincido contigo en el análisis y ahora yo te cuento una anécdota. Llegamos hace unas semanas de Emiratos Árabes con el presidente de la República y estuvimos en el Government Summit, se llama, es un encuentro de líderes empresariales y presidentes de todo el mundo en Dubái, ¿verdad? Y en el mundo se está hablando de una cosa y de una cosa sola, que es la inteligencia artificial. Sí. Y es a través del uso de tecnología e inteligencia artificial que vamos a resolver el 90% de los problemas de corrupción en los países. Una vez que vos implementás esos sistemas que vos estás mencionando, no solamente en salud, sino en todo lo que haga la gestión pública. Entonces, yo veo con muy buenos ojos. Tenemos la hoja de ruta. Ahora, es un trabajo sentarse a implementar las acciones, porque hay que remar contra el status quo, hay que también remar contra estas mafias que vos estás diciendo en uno u otro segmento, pero hay luz al final del túnel y el presidente tiene muy en claro de que los problemas se solucionan con gestión y liderazgo fuerte, y es un poco su mensaje hoy claro y elocuente, y es el motivo por el cual acepté también el desafío de poder empujar hacia ese lado. Algo que está mucho más cerca de tu anterior métier, que es el tema precios, es el otro ítem que creo que genera el precios alimenticios, particularmente, Javier, sin menoscabar el artículo 107 de libre concurrencia y libre competencia. Sin embargo, tenemos un problema de inflación alimentaria, de inflación de precios alimentarios, que está afectando la capacidad de consumo de la gente que va al supermercado y compañía. ¿Alguna idea central, digamos, por lo menos para las primeras semanas, meses de esta gestión tuya? La idea es única, Enrique. Tenemos que fomentar la competencia, el libre mercado. La única forma de bajar el precio de los alimentos es a través de mayores actores que puedan comenzar a producir o importar, y que haya más jugadores en la cancha para que compitan con los precios en las góndolas. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo, mucho del trabajo que estamos haciendo, para que las soluciones de mercado sean a través de mayor oferta de productos, ¿verdad? Y es un proceso lento, no es tan rápido eso,
pero que hay que saber aguantar y hay que saber empujar con políticas públicas también que puedan fomentar y acelerar esos procesos. Fíjate lo que está pasando con las verduras y hortalizas, por ejemplo. Y en esto hay mucho de paradoja. Siempre reclamamos que los productores nacionales no tenían mercado porque venía una competencia desleal, que eran los productos distorsionados de la Argentina que entraban de contrabando. Y eso se cortó porque hay mayor control, porque también nos ayudó la situación de Argentina donde se sinceraron los precios. Pero eso a nivel interno causa un incremento hasta que los productores de verduras y hortalizas se animen a decir, bueno, las condiciones cambiaron y ahora puedo salir a realizar inversiones para mejorar mi productividad, y eso a la larga va a llevar a mayor oferta y menores precios. Pero es un proceso largo y ahí es donde entra la política pública, porque la persona que tomó esa decisión de salir a invertir porque cambió el escenario se va al banco, no está formalizado, hay que formalizar. Me pide un crédito, el crédito está muy orientado hacia el consumo, entonces no consigue crédito. Entonces es un proceso, lo vemos en todos los segmentos, pero si aguantamos el modelo, sabemos de comunicar de que el camino al éxito no conoce de atajos y tenemos la capacidad de comunicar también de que los países crecen y que en esos procesos también hay ajustes, y vamos a lograrlo. Finalmente el país está creciendo al 6,5%, se están viendo los resultados, pero algunos de ellos son lentos y nuestra función es empujarlos para que se materialicen más rápidamente. Mira, nos quedamos recortos porque yo tenía hace como 3 capítulos y no me da el cuero, no nos da el cuero en términos de tiempo. Los programas del gobierno, ya independientemente de que se le provea al público el servicio que el público está pidiendo para trabajar en la base de sustentación política, pero los programas concretamente. Empiezo con el más candente, Javier, caja fiscal. Esto, a mi modo de ver, está empantanado por razones políticas. Y mira, esto que te voy a decir no es una pregunta, es una conminación, un pedido. Javier, hay que aprobar la versión diputados, porque el borrador de propuesta que le hicieron llegar a Pedro Aliana no satisface lo que se está buscando, que es minimizar el daño que causan los privilegios de los que tienen esta jubilación. Entonces, Javier, acá tenemos un problema político que se está desarrollando en el Senado. Yo entiendo que el coordinador ahí es Pedro, vicepresidente de la República, pero el gabinete evidentemente tiene que trabajar sobre ese tema también. ¿Qué opinas? Opino que el vicepresidente está haciendo un trabajo fantástico y el ministro de Economía, Carlos Fernández, un compañero de trabajo del presidente mismo de la República, el gobierno está haciendo un trabajo muy bueno. Conseguimos la media sanción en la Cámara de Diputados y somos agradecidos por eso, porque este es un problema realmente, Albert, del país, ¿verdad? Tenemos un déficit de 380 millones de dólares por año. Y lo peor de todo es que ese déficit anual va incrementando de a 100 millones de dólares, casi exponencialmente. En 5 años la previsión es de que tengamos un déficit de 1.000 millones de dólares anuales que le va a colocar a las finanzas del Estado en serios aprietos. Pudimos haber hecho la fácil, que es dejar que se ocupe otro gobierno y financiar ese déficit como siempre se hizo, ¿verdad? Con fondos de los impuestos o de otras fuentes. Pero, sin embargo, se tomó la decisión dura de enfrentar el problema. Y en ese proceso nos encontramos ahora que existe, por supuesto, resistencia, porque hay que entender empatía con las personas, en el sentido de que una persona que estaba a punto de jubilarse ahora se le cambian las reglas de juego, y en muchos casos eso es un proceso no de sometimiento, sino de convencer a esa persona que es lo correcto. Pero es un acuerdo que hay que hacer
esta pausa sirve para arroparnos, para discutir a fondo el problema, pero el gobierno está muy decidido en llevar esto adelante y en lograr solucionar un problema que nunca antes ningún otro gobierno quiso enfrentar. Y entonces hay mucho de mérito en eso y creo de que va a existir la seriedad y el compromiso y la madurez de todos los sectores de llegar a un acuerdo y solucionar este asunto que realmente representa un peligro a lo que son las finanzas del Estado. Mira, Javier, tengo que adelantarte, no te voy a dar mucha vuelta porque te juro que se nos va el tiempo, pero voy a adelantarte en mi pesimismo con respecto a esto que estás diciendo, porque la experiencia histórica en América Latina y en Europa es justamente la contraria. Yo quiero señalarte lo siguiente, no es cierto que haya sectores que quieran colaborar ni que estén en la razonabilidad de esto. Hay sectores a los que simplemente les importa un pito el futuro. A los señores privilegiados que tienen ahora las jubilaciones les importa real. Mira, Javier, voy a ser grosero, no porque quiera molestarte ni ofenderle a nadie, sino porque quiero subrayar lo que voy a decir. Hay gente a que le importa un carajo lo que pase después de que esté muerta. No les importa ni un carajo lo que les pase después de que estén muertos. Entonces a ellos les chupa un huevo que el déficit pasa a 6.000 millones. No les interesa. ¿Conoces Luis XV, ¿verdad? Après moi les déluges. Entonces, mi querido Javier, déjame decirte lo siguiente. Yo quiero saber quién tiene empatía por ese 50% de paraguayos sin jubilación y sin ingreso mínimo asegurado, que a los que se le va a obligar a pagarle las jubilaciones a Silvio Piri y a sus adláteres. Le quiero preguntar a la senadora Lilian Samaniego, que ahora mismo está conspirando contra el gobierno para que esto sea liquidado, ahora mismo, ella de tu partido. A ver, ¿qué empatía tenés, mi hija, por los 48% de paraguayos que no tienen jubilación ni ingreso asegurado? ¿Cuál es la empatía? Ninguna, cero, ninguna. Así que no hay que tenerle miedo a estos adulaques, mi querido Javier. Discúlpame ya. Existe voluntad del gobierno de solucionar este problema. No es fácil, Albert, entiendo tu posición y muchas veces comparto, incluso hay una discusión del tipo moral acá, porque también, como vos decís, ¿por qué una profesión en definitiva va a tener cierto grado de privilegios en contra de otra, ¿verdad? La discusión es profunda. Sí te puedo decir de que el presidente de la República y su gobierno, ¿verdad?, está muy firme en solucionar el problema, ¿verdad? Y esta pausa y esta discusión que se está teniendo ahora antes de que se analice en la Cámara de Senadores es un intento también del gobierno de escuchar a todas las puntas y llegar a un consenso, como se dice, y después en la cancha se verán los pingos, ¿verdad? Entonces la voluntad está y yo estoy positivo de que vamos a llegar a un arreglo. Para mí es simple, Javier, no te dar más vuelta. Yo espero que el gobierno se ponga junto al pueblo, aunque se enojen los patoteros. Pero tengo miedo y no soy optimista, porque los patoteros tienen, y voy a ser groserísimo luego, Javier, porque quiero explicar muy bien a la gente y no está viendo, porque los patoteros le tienen de las bolas a muchos políticos, pero mal, así agarrado de los bolos, de los huevos. Entonces, no, yo espero que el gobierno se ponga junto al pueblo, aunque los patoteros armen quilombo, pero nada, me tengo mis dudas. Nada, eso nomás te quería decir, ¿verdad? Última y te dejo en paz. Comunicación, Javier. Vos acá hablamos muchas veces con Gustavo Villate de este tema. Yo le conozco a mucha gente del equipo de comunicación, a Guillermo, son todas excelentes personas. Pero acá hay un hecho evidente, creo que es evidente para cualquiera. Y es que, bueno, por lo menos, no te quiero decir, yo no voy a ser maximalista, ¿verdad? Pero por lo menos faltan refuerzos. Eso es lo mínimo que te puedo decir, faltan refuerzos mínimamente. Porque la política del gobierno no se está comunicando ni en la amplitud ni en la dirección adecuada, según entiendo yo, ¿verdad? Bueno, hoy
En la intervención del presidente, que duró casi una hora, gran parte, o se refirió varios minutos a la comunicación. Vos estuviste escuchándole seguramente, y él colocó sobre tabla dos aspectos firmes, ¿verdad? Y muy claros. En primer lugar, dijo que esto no es una responsabilidad exclusiva de Gustavo Villate, ministro de Comunicaciones, ¿verdad? Esto es una responsabilidad de cada uno de los ministros, y le ordenó taxativamente a cada uno de los ministros de que salgan a hablar, de que salgan a comunicar las cosas que están haciendo. Y a eso yo le agregué más tarde en conferencia de prensa de que, siguiendo la línea del presidente, de que los ministros que no salgan a hablar tal vez sean, o evidentemente sean porque tienen poco que comunicar, porque y eso tiene que ver con la función que ahora me toca, que es cobrar por la gestión en la concreción de metas. Entonces, existe una línea muy clara del presidente de la República de que esto tenemos que salir entre todos, comunicar las acciones del gobierno, que son muchas, ¿verdad? Porque si vos te fijas los índices de un gobierno y de otro, no hay un índice que no haya sido superado, pero ninguno solo, en materia económica, empleo, inversiones, importaciones, exportaciones, tipo de cambio, lo que vos te imagines, ¿verdad? Y sin embargo, el esfuerzo tiene que ser mayor entre cada uno de los ministros. Y entonces estamos abocados a eso, tenemos un plan y esperamos ver los resultados prontamente en los próximos meses. Javier, un gran abrazo, gracias por tu amabilidad siempre. Y bueno, ahora tenés que lidiar, o ¿cómo se dice? Bailar con la más fea, ¿verdad? Así que hacerte cargo, chicos. Un gran abrazo, mi querido Javier. Te mando un fuerte abrazo y también agradecerte porque durante el plazo que me tocó como ministro de Industria y Comercio aprendí mucho de vos. Tuvimos nuestros debates muchas veces acalorados, pero siempre voy a recordar con mucho cariño el espacio que me diste vos y tu medio en salir a hacer esto, que es una obligación. Cuando vos estás en función pública tenés que salir a dar la cara, enfrentar a las preguntas difíciles, sobre todo cuando hay periodistas enfrente que también están informados y instruidos y que muchas veces te ponen en aprieto. Entonces, en ese proceso fue muy dinámico y yo creo que la ciudadanía salió fortalecida. Sacarlo a los globalistas del gobierno. Chao. Gracias, Javier. Un abrazo.